Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Que la presencia, la unción, el poder del Altísimo. En esta mañana le saludamos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que el poder de Dios, la presencia de Dios, en esta mañana cubra cada corazón, cada vida. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por el gran poder de tu Espíritu Santo, que la presencia, la unción, el poder del Altísimo en este momento descienda, venga, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios. En esta mañana cúbrenos, Señor, guárdanos, protégenos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos, te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu santo y glorioso nombre. Aleluya. Damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos que ya se están conectando a través de este programa, a través del Facebook. Y quisiéramos compartir la bendita y eterna palabra del Señor. En esta mañana vamos a poder compartir la palabra de Dios en el Salmo 92. Vamos a poder leer el Salmo 92. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Perdón, el Salmo 91, ¿ya? Vamos a compartir el Salmo 91. Vamos a poder ver el Salmo 91. Perdonen un momento. Voy a pedir que mi hija Cecia, que por favor pueda leer la bendita y eterna palabra del Señor. Amén. Adelante, mi hija. Amén. Leemos Salmos capítulo 91, versículos 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Por esto precioso versículo de este Salmo 91. Gracias al Señor. Amados hermanos, yo creo que la mayoría de las personas especialmente han leído este precioso Salmo. Siempre donde quiera que vayamos, siempre la persona menciona el Salmo 91. Muchas veces en tantos hogares, casas, o a veces los hospitales que hemos visitado, encontramos a veces a la cabecera de la cama abierto la Biblia y ahí tiene ese precioso salmo. Pero como dice la palabra del Señor, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios para que usted y yo lo pongamos por obra. En esta mañana cuando nos habla morando bajo la sombra del Omnipotente, morando bajo la sombra. En palabras sencillas, usted y yo siempre tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Amén. Él nuestro Dios, nuestro Señor por excelencia. Él es nuestro Padre y siempre tenemos que estar bajo la autoridad de nuestro Dios.
Acá dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como cuantos hijos o hijas siempre se acostumbró estar bajo la autoridad de sus padres. El papá, cabeza del hogar, y el hijo siempre se sometía. Aunque estos tiempos han cambiado mucho las cosas, pero el Señor nos enseñó. Vemos desde el principio, desde Génesis, tenemos el gran ejemplo de Noé. Noé, un hombre de Dios, Dios le dijo que construyera el arca y él obediente comenzó a construir el arca. Ya sus hijos eran hombres casados y él tenía autoridad sobre sus hijos. Y cuando se preparó el arca, ya todo estaba listo. Dios dio la orden que entrasen todos los animales de dos en dos con sus parejas. Y ahí también llamó a sus hijos. Y todos los hijos estaban sujetos a su padre. Y fueron los únicos que se salvaron, por cuanto ellos estuvieron bajo la autoridad de su padre. Y acá dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Toda persona es como cuando usted va a un trabajo, lo primero que usted tiene que someterse a esa autoridad que hay en ese trabajo, sea un supervisor, un jefe personal. Quizá para usted no le agrada esa persona, pero Dios lo ha puesto como una autoridad. Es como el caso de mi persona, cuando uno llegó al ejército, hay una palabra muy fea que somos llamados, apenas llegamos, somos considerados como un perro. Y a ver, los antiguos que lo llamamos, los monitores, en ese tiempo nos llamaban, amados hermanos, uno estaba sujeto, sometido a la autoridad. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo. Ya cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, entonces uno está dispuesto para hacer las cosas que agradan a Dios, someternos a la voluntad de Dios. Por eso dice bien claro: bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Qué tremendo salmo. Mira, un castillo. Uno cuando va hacia el norte chico ve el castillo, ahí donde fue preparado para que todo el ejército ahí se escondiera, se cubriera. Y esto es lo que nos da la palabra del Señor. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mire, esta palabra cierra todo. Tu confianza, mi confianza tiene que estar en Dios. Sí. Mi esperanza tiene que estar basada en Dios. Donde yo me tengo que refugiar es en Dios. Aleluya. Es en Dios. No hay otro, amados hermanos. Por eso que este varón escribe: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Con esa certeza, con esa seguridad, nosotros debemos de tener cada día. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Sin titubear, amados hermanos, uno tiene que estar seguro que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa fe,
Por eso que tenemos que nosotros acercarnos confiadamente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿En quién tiene que estar basada nuestra esperanza? Solamente en Dios. Amén. Él es la única esperanza para el creyente, para la humanidad, para toda la humanidad. La esperanza es Dios. En Él tenemos que confiar. En Él tenemos que esperar. Amados hermanos, vez tras vez estamos repitiendo. Amados hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Y una vez más aquí este precioso salmo dice bien claro, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando uno confía, que quiere decir con fe, estás parado firme en Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí viene esta promesa de Dios. Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Amados hermanos, cuántas cosas se han levantado. El lazo del cazador. Muchas veces, amados hermanos, habla de la peste destructora. Habla de las enfermedades que está programada. Mira, tantas cosas se dice que viene una cosa, otra cosa. Pero tu confianza, mi confianza, tiene que estar en Dios. Y si esto lo hacemos, Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Amados hermanos, en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, tenemos que aprender a confiar en Dios. Por eso dice la palabra que cuando el Señor venga, dice, hallará fe en la tierra. La fe es tan importante porque la palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que a Dios le sorprende es la fe, es la fe. Y eso lo enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vemos a aquel hombre que era, dice bien claro, un centurión, era un capitán porque tenía a cargo 100 soldados. Le dijo al Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Le dijo al que viene, bien, el que lo llamo que venga, viene. Y le digo que vaya, va. Y el Señor que le dijo, grande es tu fe. Eso le impactó al Señor. Eso le impactó. Como aquella mujer también, cuando el Señor le dijo, no es bueno dar las perlas a los perrillos. La mujer dijo, Señor, aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Y eso le impactó al Señor. Lo que más le sorprende a nuestro Señor es nuestra fe. Amén. Nuestra fe. En esa grande multitud de que iba el Señor, le apretaba. Y esta mujer se acercó, si tan solo tocara su mano. Y esta mujer se acercó. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Quién me tocó? Porque yo he sentido que poder salió de mí. Y la mujer estaba humillada. Y el Señor, eso le impacta. Aleluya. ¿Quién más lo sorprende? Gracias a Dios por nuestras alabanzas, por los momentos que podemos estar postrados, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que dice aquí la palabra, amados hermanos, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Amados hermanos, la peste nos habla de enfermedades, muchas cosas.
pero vamos a confiar en Dios. Él nos va a librar de todo aquello. Y dice bien claro, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Acá siempre tenemos que hacer un alto. Mire, amados hermanos, si el Señor nos promete, acá nos habla de una protección, de una cobertura, ¿para qué alejarse de Dios? Esa es la pregunta que siempre me hago. Si en el Señor encontramos todo, estamos seguros, estamos protegidos, Él nos promete librarnos, ¿por qué alejarnos de Dios? ¿Por qué apartarnos de Dios? ¿Por qué desanimarnos? ¿Por qué desalentarse? En esta mañana, tu fe, mi fe, tiene que estar fundamentada específicamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si solamente la protección segura, mira, la protección perfecta, correcta, solamente viene de parte de Dios. Usted ha tenido tanta experiencia con los años que podamos tener. Cuántas promesas nos hicieron los seres humanos, pero muchas de ellas nunca se cumplieron, porque el hombre no puede dar esa protección. El único que nos puede cubrir, nos puede proteger, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta mañana, amados hermanos, vamos a mantener esta confianza, esta fe en el Señor. Por eso dice acá su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No nos salgamos de esa protección divina. No nos salgamos. Vemos acá, nos habla como una gallina que cubre a su polluelo. Esa gallina, amados hermanos, lo he visto. Uno es una persona del campo, de la chacra, de los montes. Amados hermanos, uno ha visto cuando ha venido aún el gavilán queriendo, como dice, mira, arrebatar algunos de los pollitos que tiene la gallina. Una gallina puede haber incubado 8, 9, 10 huevos y los tiene ahí. Y todo polluelo que está ahí, bajo esa cobertura de la gallina, podríamos decir que la madre, ¿cómo lo cubre? Yo he visto cómo la gallina, cuando el gavilán viene, la gallina lo enfrenta, se agarra ahí, como se dice, pelea por sus hijos. Y más que esa gallina, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esa gallina cubre a sus pollitos que está bajo sus alas. Y esto es lo que dice bien claro, con su pluma te cubrirá. Esto el Señor acá nos explica para hacernos entender, para hacernos comprender. Somos muchas veces una persona ida que no queremos entender. Si debajo de su sal estamos seguros, una vez más te digo, ¿para qué salir? Pero ese pollito que está afuera, el gavilán viene. Nosotros decíamos, hay otro, el arnículo. Se lo lleva porque no está bajo la cobertura de esa gallina. Por eso que en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, ¿dónde está el mensaje? En el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo. De ahí empieza toda nuestra bendición. Si usted está lejos de la cobertura de Dios, ¿qué va a estar diciendo que con sus alas me cubrirá? Si estás lejos de la cobertura, de la presencia de Dios. La clave, la bendición es para todo aquel que habita bajo
la sombra, como dice acá la palabra. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice bien claro: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nunca nos salgamos de esta cobertura, amados hermanos. Siempre hemos mencionado, separado de Dios, nada se puede hacer. Lejos de Dios, estamos sin cobertura, sin protección. Y acá dice bien claro, nos habla: con sus alas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo, el escudo es para proteger. Y la Biblia habla el escudo de la fe. Amén. De la fe. El escudo de la fe. Amado amigo, mi hermano, nunca perdamos la fe. No perdamos esta gran fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero le vuelvo a decir una vez más, la bendición radica en el primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que siempre estar bajo la cobertura. Está hablando de la cobertura de Dios, pero hay una cobertura también espiritual. ¿Cuántos hermanos nunca se quieren someter a la autoridad, que es su pastor, que es el hombre que Dios levantó? No quieren obedecerlo, no quieren sujetarse. Amados hermanos, solamente cuando hay una necesidad piden oración, clamor, pero siempre te vamos a dar la respuesta: vuelve a Dios. Amén. Vuelve a Dios. Sométete a Él, amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Sigue diciendo acá la palabra: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Adán y Eva estaban seguros. Ahí Adán tenía autoridad sobre todo. Pero todo está cuando desobedecieron, comieron, podríamos decir, la fruta prohibida. Ahí vino su caída. Conocieron el miedo, la vergüenza. ¿Y qué hacen ellos? Lo primero, se esconden. Y así ocurre hoy en día. ¿Cuántas personas desobedecen al Señor? Y lo primero que hacen es esconderse. Amén. Es esconderse. Quisieron tapar su vergüenza con unas hojas y tantas cositas. Y así hay tantas personas hoy en día. Después que se alejan de Dios, quieren cubrir su vergüenza de una u otra manera. La solución, si hemos pecado, abogado tenemos: a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y según ellos, Dios no sabía dónde estaban, se escondieron. Y Dios lo llamó. Le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y en esta mañana también, Dios te está llamando. ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Victoria? Él nos está llamando. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Amén. En esta mañana, a la luz de la palabra, la bendición es estar siempre bajo la cobertura de Dios. No nos salgamos y no huyamos, no nos escondamos, no nos tapemos. Ellos se cubrieron, según ellos. Dijeron: estamos desnudos. Si todo el tiempo estuvieron desnudos.
Todo el tiempo. Estuvieron desnudos. Pero acá están escondidos. Por eso en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, cuando hay temor, estamos hablando del miedo, algo está sucediendo en nuestra vida. No nos escondamos, no nos tapemos con ese manto de piedad. Una vez más le digo, tenemos un gran abogado que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él siempre está con los brazos abiertos. Amados hermanos, usted sabe la historia de Adán y Eva, el Señor después los cubrió. Aleluya. Porque la misericordia de Dios es tan grande. En esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, una vez más te pregunto, ¿de qué te estás escondiendo? Si Él lo sabe todo. Que en este día volvamos nuestra vida, volvamos nuestro corazón y habitemos bajo la sombra del Omnipotente. Que es lo mejor, que es lo más precioso, que es lo más grande. Amados hermanos, terminamos diciendo, amados, a la luz de la palabra no temerás ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todo esto, Dios tiene esa bendición, pero para todo aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente. Que en esta mañana tomemos una decisión de habitar siempre bajo la presencia, bajo la cobertura de Dios. Cual sea la situación, el problema que se pueda presentar en nuestra vida, pero nunca no nos salgamos de la cobertura de Dios. En palabras sencillas, no nos salgamos de la protección de Dios. Solamente en Él vamos a estar seguros. Amén. En esta mañana, amado amigo, mi hermano, no queda otra cosa que decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Vamos en esta mañana, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a agradecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a levantar oración en el nombre de Jesús. Amado amigo, mi hermano, si por alguna razón te has deslizado, no estamos hablando de pecado, pues de muerte. ¿Qué pecado hicieron Adán y Eva? Solamente desobedecieron. Y eso le costó muy caro. Y en esta mañana, analicemos nuestra vida y no seamos como ellos. Pecaron y se escondieron. Ahí no está la solución. Si hemos pecado, decir, Señor, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname. En esta mañana vamos a levantar oración. Usted conoce su condición, sabe lo que estaba haciendo y sabe dónde. Y en este momento vamos a levantar oración en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, en esta hora levantamos oración.